Bueno, buenas tardes a todos. Partimos con la última ceremonia de incorporación de socios de este año. Bueno, ya estamos terminando el año y finalmente todas las ceremonias se han hecho en este modo online y parece que todavía nos quedan un par de meses o semestres de incertidumbre. Pero ahora vamos a comenzar. No sé si Carola quiere dar la bienvenida primero a los socios antes de que yo haga la presentación para que ellos partan con sus exposiciones. Y yo solo quiero decirles que estamos muy contentos de que se estén incorporando a la sociedad, que esperamos que trabajen mucho para nuestra sociedad en las distintas actividades que hemos preparado que vamos preparando durante el año. La sociedad está viva gracias a los socios que aportan su tiempo, que aportan su conocimiento, que aportan sus ideas y sus discusiones y esperamos que ustedes se integren a este grupo de manera exitosa. Así que muchas gracias por estar y nada, pues esperemos ver sus presentaciones y conversar un poquito sobre los temas que tienen para mostrar. Bueno, presentando a partir primero Camila. Camila Balbontín es ingeniero civil industrial con mención de transporte y magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de doctora de la Universidad de Sydney de Australia. Tiene 7 años de experiencia en manejo de datos y modelación econométrica en diversas áreas disciplinares, trabajando en distintos proyectos con empresas privadas y públicas. Actualmente está haciendo su postdoctorado en Australia y ha estado estudiando, entre otros temas, un tema muy atingente en realidad, que tiene que ver con el trabajo remoto y su implicancia en los modelos de transporte metropolitano en Australia. Su tema de presentación esta vez será identificando los factores que afectan el valor de las propiedades antes y después del anuncio, construcción y operación de proyectos de transporte. Camila, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir entonces pantalla. Muchas gracias, Irene, por la introducción. Bueno, como les dijo, voy a presentar hoy día sobre identificar los factores que afectan el valor de las propiedades antes y después del anuncio, construcción y operación de proyectos de transporte. Este es un proyecto que hice con Corinne Mully y bueno, tenemos un paper si a alguien le interesa saber un poquito más después. A ver, está ahí. Me voy a saltar un poco esta parte porque ya Irene hizo una introducción de eso, pero bueno, soy exalumna del Departamento de Ingeniería de Transporte UC, hice mi doctorado en ITLS y ahora soy postdoctorado y hoy día les voy a presentar uno de los proyectos que hice como postdoctorado en el fondo. Bueno, los proyectos de transporte público en general son costosos y tienen una vida útil muy prolongada, pero financiarlos es un desafío para todos los gobiernos. Por lo mismo existe interés por entender el incremento en el valor de las propiedades debido a una mejor accesibilidad, como quizás una fuente de financiamiento para estos proyectos de transporte. Entender cuándo aumenta el valor de la propiedad es un requisito para calcular este incremento. Hay una parte del aumento de los valores que se debe a circunstancias extrínsecas a la misma propiedad, por ejemplo, mejoras en accesibilidad o del barrio. Y este aumento de las propiedades se llama usualmente plusvalía. Los modelos que vamos a ver hoy día buscan identificar cuándo se produce el aumento en los valores y plusvalía, si es después del anuncio, cuando empieza la construcción o cuando el proyecto ya está operando. En este proyecto nos enfocamos en solo proyectos en Sydney, Australia, pero se me ocurrió presentar este proyecto de, entre otros más complejos en términos matemáticos, porque sé que en Chile se ha dado un debate sobre la posibilidad de conseguir que las plusvalías sean en parte capturadas por el gobierno que financia estos proyectos de transporte público y no solamente por las inmobiliarias o los dueños privados. Bueno, como les dije, consideramos 3 proyectos, los 3 en Sydney. El primero es una extensión de la línea del metro en el noroeste, que le voy a llamar proyecto Northwest. Este es un mapa de Sydney y la línea azul representa este proyecto. Después vamos a considerar una extensión de un tram hacia el interior oeste de Sydney, que está representado por la línea roja, y a este le voy a llamar proyecto Dulwich. Y finalmente un nuevo tram en el centro al
que está en el centro de Sydney, entonces ha sido bastante polémico y comentado en Sydney, y al sureste de Sydney, que es el proyecto que está en morado, y le llamo George Street. Entonces estos tres proyectos nos enfocamos en esta investigación. Utilizamos datos en esta investigación de diferentes fuentes para los años 2006, 2011 y 2016 en Sydney, que corresponden a los años del censo. La primera base de datos que tuvimos, que es de las más importantes en el fondo, es la venta de propiedades residenciales. Ella contiene los precios de venta y las características de todas las propiedades que se vendieron en estos años. Y por características de propiedad me refiero al número de dormitorios, de baños, si tiene estacionamiento, si no, todas esas cosas. También consideramos los datos del censo, que esto principalmente tiene las características de los barrios de todo Sydney, ya sea los que se ven afectados como los que no se ven afectados por estos proyectos. Y finalmente la red de transporte, que esto obviamente nos permite calcular la distancia a los puntos de acceso de transporte público, de colegios, de universidades, de todos, que pueden ser importantes para el proyecto, incluso la distancia a la playa. Esta es la temporalidad un poquito de los años y los proyectos. Entonces, como les dije, tenemos estos 3 años. Desafortunadamente, el proyecto de Northwest y de George Street no estaban operando el 2016. El proyecto de Northwest recién empezó a operar el año pasado y el de George Street sigue en construcción. Entonces, en realidad, el último año que nosotros tenemos datos, que es el 2016, todavía no corresponde, no vamos a poder medir la plusvalía de esos proyectos en operación. Y solamente los vamos a poder medir en sentido del anuncio y construcción de estos 2 proyectos. Pero el proyecto Dulwich sí fue anunciado y empezó el inicio de la construcción en el 2011, por eso ese año va a representar esta influencia, y empezó la operación entre el 2011 como el 2014, entonces el 2016 sí ya representa la plusvalía debido a la operación. Entonces en este proyecto vamos a poder indagar un poco más en esto de los diferentes tiempos. Bueno, en relación a un poco las áreas que están alrededor de estos proyectos, sí son bastante distintas en Sydney, o sea, bueno, como pueden ver acá, claramente en la distancia a la estación de tren más cercana, Northwest está muy lejos, o sea, tiene 6 kilómetros en promedio, mientras las otras 2 de Dulwich y George Street están a menos de 2 kilómetros. Eso claramente ve que Northwest tiene mucha peor accesibilidad que los otros 2 proyectos, y como les dije, el proyecto de Northwest todavía no está operando, entonces claramente no hay una disminución grande en 2016 porque no ha pasado mucho. Después, la distancia a la estación de tram más cercana, claramente Northwest de nuevo está mucho peor ubicado, básicamente no tiene ni una estación de tram. Y Dulwich y George Street sí tienen. Como podemos ver, en 2016 el área de Dulwich se redujo significativamente la distancia porque, como les dije, ese año ya estaba operando. El 2016 es el naranjo más fuerte, abajo está la leyenda, por cierto. Y en términos de las estaciones de buses con frecuencia alta, el Northwest del 2006 tenía bastante mala conectividad en comparación a los otros proyectos también, pero claramente si ven en los kilómetros en el eje Y, es menor la distancia al tren o al tram. En este gráfico no les estoy mostrando el 2011 porque lamentablemente, bueno, nosotros obtuvimos estos datos de la Autoridad de Transporte de New South Wales, que es la región donde se encuentra Sydney, y ellos en verdad han cambiado un poquito cómo han medido las frecuencias de los buses, y lamentablemente el año 2011 tenía muchas inconsistencias que no pudimos solucionar con ellos, entonces tuvimos que sacar la frecuencia de los buses del año 2011 porque los datos como que no tenían mucho sentido. Pero sí podemos ver que Northwest mejoró bastante la frecuencia de los buses en su área el año 2016 en comparación con el año 2006. Y en términos de densidad poblacional, como el George Street es el proyecto que queda en el centro, como les dije, entonces la densidad poblacional sí es mayor y podemos ver que desde el 2006 al 2016 ha crecido significativamente. Bueno, el Northwest también ha crecido significativamente, pero de una manera, partió mucho menor que George Street, entonces, pero la densidad ha crecido. Bueno, la metodología para este proyecto, estimamos modelos multinivel, los cuales permiten considerar una dependencia entre las propiedades que se encuentran en el mismo barrio. La variable dependiente de los modelos es el precio de la venta de la propiedad residencial, y las variables independientes son las características de las propiedades, de los barrios, y variables que se refieren a la accesibilidad.
La metodología que vamos a ocupar para esta investigación básicamente compara el área tratada, que se refiere a el área que está directamente afectada por el proyecto de transporte público, con un área de control, que idealmente, o sea, tiene que tener similares características a esta área tratada, pero que no se ve afectada por el proyecto, de manera que podamos comparar cómo cambió el precio en la área tratada versus un área similar que no tuvo el proyecto. En esta investigación definimos el área tratada de una manera solamente y nos enfocamos más en el área de control. Bueno, en la literatura no hay tanto sobre el área tratada, pero bueno, se podría hacer más, en nuestra opinión. El área tratada entonces lo vamos a definir como el área 800 metros alrededor de la estación de metro o tram, que ya ha sido usado en otras publicaciones. Y como les digo, el área de control vamos a usar distintas metodologías para definir estas áreas con características similares, pero que no se ven afectadas por el proyecto. La primera que vamos a usar se le vamos a llamar el área de control donut, porque es como un donut, básicamente. Y en el fondo, en el punto del centro del hoyo, está la estación de tramo Metro Nueva. Y el hoyo de la donut va a ser el área de control, que se define como 800 metros alrededor de las estaciones. Y en este caso, el área de control que vamos a definir de esta manera, se define como el área entre 801 y 1600 metros de la estación. O sea, básicamente esta metodología lo que hace es definirla por distancia. Si estás más lejos, tienes características similares, pero no estás afectado por el proyecto. Entonces, esta es la metodología más sencilla que incorporamos en la investigación. Las otras metodologías, vamos a definir áreas similares utilizando un algoritmo de pareamiento por puntaje de propensión. Se estima un puntaje de propensión para todas las áreas y se ve cuáles tienen áreas similares utilizando un algoritmo. Vamos a usar 3 distintos algoritmos. El primero se llama vecino más próximo, o en inglés nearest neighbor, que busca el pareamiento en base al puntaje de propensión más cercano para cada observación del área tratada. En este caso sí importa el orden en que uno vaya generando este pareamiento. Agarra la primera en el fondo del área tratada y busca su mejor pareja en las otras áreas. Así, el segundo, tercero, cuarto, así. Entonces va por orden. Este es el método más como sencillo de los algoritmos. Después viene el pareamiento óptimo, que en este caso es parecido, pero maximiza la calidad del pareamiento global. Entonces, en este caso no importa el orden que escojamos las parejas. Y finalmente el más complejo es el pareamiento genético, que también maximiza la calidad del pareamiento global, pero la metodología minimiza una distancia ponderada de la covariable entre casos tratados y no tratados. Entonces, como les digo, es un poquito más complejo. Pero todos estos algoritmos básicamente buscan ya el área tratada. En este caso les muestro un mapa de Sydney donde puse una estación de tren como el área tratada, que son 800 metros a la redonda, y todos los tres algoritmos funcionan de maneras distintas, pero lo que hacen es buscar en todo Sydney, no solamente cerca, áreas que tengan características similares, pero que no sean afectadas por el proyecto, y estas características similares se definen de acuerdo al modelo del puntaje de propensión. Entonces es bastante diferente el método Donut a estas tres, básicamente. Bueno, en cuanto a resultados, primero, acá tenemos, no es tan importante esta tabla, pero solamente les quiero mostrar el número de propiedades que existía en cada área tratada y de control, definiendo las distintas metodologías, y entre paréntesis puse los barrios, porque sí estos pareamientos se generan en base a barrios, no a propiedades. No sé si ven mi cursor, pero acá lo que estoy tratando de mostrar es que el pareamiento genético en realidad utiliza muchas menos observaciones para definir el área de control, cuando obviamente las áreas tratadas son iguales por proyecto porque fueron definidas de la misma manera. Y el área de control Donut, que es la más sencilla, como les dije, utiliza más observaciones para generar todas estas parejas. Y bueno, en este caso vamos a elegir el método Donut y el pareamiento genético como las dos a comparar en términos de los resultados de plusvalía. Lo primero es el proyecto de Dulwich. Acá les muestro con distintos colores lo que se les puede atribuir como el incremento en el valor de las propiedades a cada tipo de característica.
La parte de la izquierda muestra el efecto del anuncio de la construcción. En este caso, el verde representa otros, temporalidad, porque en estos 5 años los precios en Sydney, bueno, en esto último, en todo el mundo yo creo, han subido los precios de las viviendas por año. Entonces el verde un poco representa esa subida en todo Sydney, o sea, o en estas áreas. Entonces, esta temporalidad, el otros, fue lo que más afectó la plusvalía en el anuncio y construcción de este proyecto. Pero después podemos ver que cuando este proyecto empezó a operar, sí hubieron efectos importantes de accesibilidad. Principalmente la DONAT estima un 5.5 y el pareamiento genético estima un 3.6. Vemos que sí hay diferencias en términos del algoritmo utilizado para generar el área de control, pero sí se ve que hay una plusvalía que se debe a la accesibilidad. Hay una plusvalía que se debe también a las mejoras del barrio, 4.5 y 3.7, como les digo, la mayor parte se refiere al tiempo, y también a características de la propiedad, que mejoraron y obviamente aumentó el precio. Acá hay un ajuste que es menor, que es factores no medidos, o sea, otras cosas que no pueden ser medidas que ajustaron este valor y es negativo, lo cual resulta interesante en este caso, pero es bastante menor en comparación al otro. Entonces esto sería el proyecto Dulwich, que vemos que en el anuncio de construcción quizás no hubo tanto efecto de todas las cosas, pero después de la operación sí. Distinto así en el proyecto de George Street. Este es el proyecto que les digo que queda en el centro de la ciudad y lamentablemente no tenemos la información de operando porque todavía no está operando. En este caso solamente el anuncio y construcción. Entonces comparamos el año 2016 con el 2011. Que en el 2011 todavía no se anunciaba ni se empezaba la construcción. Bueno, la accesibilidad igual mejoró en la zona, claramente podemos ver. Entonces, después del anuncio en estos años, hay una parte de la plusvalía que se debe a mejoras en accesibilidad. Hay una parte importante que se da a la temporalidad de nuevo. Y acá, interesantemente, hay una parte que es en factores no medidos. Que esto sí se podría atribuir al proyecto, en el fondo, porque estamos comparando, para estimar todo esto, estamos comparando el área tratada con áreas de control, que se supone que tienen características similares. Y podemos ver que sí hubo un incremento en los precios solamente por el anuncio y construcción del proyecto. Si hay diferencia, el método DONAT estima un 5.7% y el pareamiento genético un 2.9%. O sea, hay diferencias de la metodología. Y bueno, en el proyecto de Northwest, de nuevo vemos que, y mucho más mayor de hecho, solo el anuncio y construcción de esta línea que, como les digo, estaba un poquito más alejada, que tenía mala accesibilidad en general, sí vemos que solo el anuncio y construcción aumentó un montón los precios de las viviendas. Y en este caso las metodologías están un poquito más de acuerdo en 14.2 y 13, o sea, bastante grande. Y sí hubieron mejoras en la accesibilidad, principalmente debido a la mejora en los buses que les expliqué. Bueno, entonces esos son los resultados. Bueno, en este estudio vemos el potencial incremento en el valor de las propiedades ocasionado por 3 diferentes proyectos en Sydney, Australia, y utilizamos la misma metodología para evaluarlo. Pero los resultados muestran que pese a que todos los proyectos están ubicados en Sydney y a que se utilizó la misma metodología, sí hay grandes variedades en el incremento del valor de las propiedades, y en relación a la temporalidad sí vemos que el incremento cambia dependiendo de los periodos estudiados, o sea, el anuncio y construcción o la operación. Entonces nosotros decimos, si el objetivo es identificar una política transparente para considerar los valores de las propiedades, bueno, esto no resulta ser una tarea fácil, porque predecir este incremento parece depender del modo de transporte del proyecto, del contexto del área y de la metodología. Entonces, en el futuro sí sería interesante desarrollar metodologías para definir el área de control y tener quizá una definición consensuada o preferida para esta área, porque si no, claramente es problemático porque obtenemos resultados distintos. Y sería interesante quizá enfocar esta metodología del área de control en la accesibilidad, porque podría ser una mejora considerando que mucho dado el impacto que tiene la accesibilidad en los valores de las propiedades. Muchas gracias. Me pasé un poquito de tiempo, perdón. Ok, ahora hay tiempo para preguntas. Bueno, está Ricardo. ¿Yo? Sí.
sea, tengo preguntas. Estaba aplaudiendo, pero además tengo preguntas. Una cosa es aplaudir y otra es pedirle la palabra, pero, Sí, Pero igual tenía preguntas. Gracias, Camila, por tu presentación, súper interesante. Mientras presentabas tuve que dejar de prestar atención por un segundo, así que si esto ya lo explicaste, por favor, te pido disculpas, ¿ya? Pero no me queda claro el criterio, tú justamente estabas diciendo al final de que la forma en que se define el buffer para el cual tú consideras tu área como de control y tu área experimental, me imagino, no sé cómo llamarlo, en el fondo, donde estás haciendo el análisis de área de control, es clave, ¿no es cierto? Y de hecho, el poner una frontera discreta a mí me mete mucho ruido, porque en el fondo, claramente en el espacio las cosas no son discretas, no es que como de aquí para allá no hay efecto, de aquí para acá no. Entonces, dos preguntas, ¿verdad? Uno, ¿qué tan necesario es que sea un área discreta? Uno, que esto probablemente dijiste, ¿cuál es el criterio para elegir 800 metros? ¿Por qué no 500 metros o por qué no 1 kilómetro? Y la otra es si es que en verdad es necesario hacer un corte discreto y no sería mejor simplemente tomar, por ejemplo, un pool de propiedades independiente de la distancia y simplemente controlar por la distancia como una variable continua para determinar, en el fondo, grupo experimental y grupo de control, si es que lo podemos llamar así. Claro. Ya, es una pregunta buenísima. O sea, yo le he dado demasiadas vueltas a este tema, pero en verdad no se me ocurre cómo, porque todo el punto de esto es que tú tienes que tener áreas. Partamos primero de la base que la misma propiedad no se vende todos los años, ¿cierto? Entonces tú tenés que agregar las propiedades de distintas maneras, ¿cierto? O sea, eso ya tenés que partir como barrios, o no sé, ya sea como tú lo defináis, porque asumiendo que en cada barrio se va a vender propiedades en cada año, y así podéis agregar un poco para ver la comparación a través de los años. No podéis ver como la misma propiedad, eso sería ideal, obviamente. Pero en el término de que tú decís el área tratada, nosotros sí generamos como, obviamente ahora no lo expliqué por cosas de tiempo, pero sí generamos como distintos efectos en el valor de la propiedad para las propiedades más cerca, en mediano como de 100 metros, 100 a 400 y 400 a 800. Eso sí lo hicimos, pero yo sí estoy de acuerdo contigo que sería interesante verlo como lineal, quizá, pero en verdad no se me ocurre, hasta el momento no se me ocurre, porque no tenemos datos perfectos, ese es el problema, yo creo, el principal problema, que si tuviera una propiedad vendida en cada metro, sería como perfecto, pero por lo menos la metodología que estamos ocupando en esto del pareamiento, de encontrar área tratada y área de control, hasta el momento no se me ha ocurrido cómo, pero podemos discutirlo más si tienes más ideas. Gracias. ¿Ángelo? Ya, gracias Camila, bienvenida a la Xochitlán. O sea, soy seguro que va a ser un gran aporte. Tengo primero una duda que quizás parpadeé en algún segundo y me confundí. Y segundo, una pregunta digamos, sobre el resultado. Cuando decías las cosas de barrio, ahí me confundí. ¿A qué te referías? Porque con la accesibilidad lo entiendo perfecto, pero las cosas de barrio y los factores no medidos, ¿podrías explicarlo un poquito más para los tontos, digamos, para mí, digamos? No, los factores como de barrio se refieren al ingreso del barrio, a lamentablemente gente que habla inglés. Sí, características del barrio, así como porcentaje de gente, sí, variables socioeconómicas del censo, todas esas cosas afectan un montón las propiedades en Sydney. Ya, claro, ya, pero no son de transporte. Ya. ¿Y los factores no medidos? ¿Cómo los mediste si no eran medidos? Eso sí se refiere a que son como no atribuibles a nada. No sé cómo decirlo. En inglés le llamamos unobserved. Que en el fondo eso sí se refiere a lo que le decía Ricardo, que son como las áreas distintas, a 100 metros, de 400 a 800, y de 800 es como, claro, lo que no... Por la distancia. Las interacciones entre los años y las distancias, sí. Eso es básicamente lo unobserved. Ya, y la otra pregunta, y de ese cálculo, más allá de los porcentajes, ¿de qué montos están hablando? Si ponte tú los montos de plusvalía que se recaudan, si tú así la integral entre todos, si lo sumáis, ¿da para financiar la manilla de la puerta del metro? Hoy sabéis que no lo comparé, pero era como 17%, que yo creo que sí igual,
Pero claro, no sé si financiaría todo el metro, pero sí, quizá, algo. Ya. Pero no Y- hemos hecho eso, Ya, es pero no lo han interesante hecho en ustedes. realidad. Ya. Y de la pregunta que hacía Ricardo, que me quedó la duda también, el método de la dona, claro que es arbitrario, pero el otro método no es arbitrario. O sea, el propensity score matching y la genética, eso busca, o sea, puede Claro, pero aparecer una casa igual agrega por barrios. En el fondo, como que por si tú barrio. lo pensáis, igual es discreto, porque si Las Condes acá o una calle más allá se llama Vitacura y en Brazo las mismas propiedades. Entonces, como que igual eso de hacerlo así, a mí igual me genera ruido, pero como que no puedo mejorar todavía. Ya no será más Bueno, yo creo que sería súper interesante hacerlo en Santiago, o sea, y sacar valores con eso. Esa investigación no se ha hecho, que yo sepa, por lo menos, Totalmente. en Santiago. ¿Y En existen Chile, igual. datos así que se puedan como comprar o algo, datos como de las ventas de las propiedades? Hay En las datos. ventas, sí, hay datos. Ahí Ricardo maneja todo ese tipo de cuestiones. Ahí, se podría hacer lo mismo, sería súper interesante. Súper, sí. Tengo una pregunta rápida. ¿Qué tan variables son los precios de las viviendas en Australia? ¿Están en boom? ¿Son más o menos estables en el tiempo? ¿Crecen con una tendencia más o menos constante? O sea, ¿hay alguna intuición de cómo se mueven estos precios a lo largo del tiempo? Si son Sí, o sea, predecibles. los gráficos que les mostraba, esto 15%, 18%, claro, eso se han subido demasiado las propiedades en Sydney. Bueno, este año de la pandemia han bajado, pero como un 2%, pero en general van a la subida así fuerte, como en Santiago, yo creo. O sea, hay variabilidad, en el fondo, en el sistema. Sí, totalmente. Bueno, por eso la variable de temporalidad es tan significativa en todas las partes, porque todas las propiedades en Sydney han subido un montón. ¿Y hay cambios también en la forma en que se venden las cosas? Por ejemplo, acá las corredoras de propiedad de repente pueden cambiar los precios con respecto a alguien que vende de forma particular, porque sacan comisiones, ¿no es cierto? Y generan un intermediario, y eso afecta al mercado. Mira, Entonces, eso es no sé si interesante, no los sé, tipos de ventas son todos parecidos. eso sí que no sé. No tengo idea, en verdad, nunca he comprado nada en Sydney, no, pero aparte en verdad no me enfoqué tanto como en las ventas y la inmobiliaria, era más bien los precios de venta final como registrados. Yeah. Pero sería interesante ver si hay cambios en ese caso, sí. ¿Hay más preguntas? No alcanzo a ver a todos en la pantalla, así que no sé si hay alguien levantando la mano, pero parece que estamos. Oye, Sí. yo tengo una pregunta. Ah, Jaime, dale. En caso de que estas metodologías terminaran siendo confiables, ¿cómo influye esos resultados en las decisiones de inversión pública? O sea, claro, ahí dependería de las autoridades cómo deciden incorporarlos, pero hay distintas propuestas que se pueden tomar, como por ejemplo, la accesibilidad aumenta esto, entonces pasarle a las inmobiliarias un cierto impuesto o ciertas cosas que ellas tengan que pagar por construir en área o porque el proyecto venga ahí. Entonces, hay como distintas fuentes de financiamiento que se podrían traspasar, principalmente a las inmobiliarias. Yo veo que los dueños privados es un poquito más difícil, pero claro, a través de impuestos, las contribuciones, no sé cómo se podría hacer, pero... bueno, Juan Carlos de hecho escribió algo que hoy día estuve leyendo de eso, así que quizás él tiene más comentarios en cuanto al financiamiento. Claro, o sea, yo lo que iba a comentar es que esto encuentro yo que es súper interesante porque permite identificar cuándo más o menos se generan las plusvalías, y a mí me parece que en nuestro país debiéramos avanzar en que el Estado pudiese capturar algunas de esas plusvalías, sobre todo cuando afectan a los grupos de mayor ingreso. O sea, tal vez en los sectores de bajo ingreso las plusvalías es medio odioso capturarlas, pero hay tanto espacio para capturar plusvalía, creo yo, en los sectores de alto ingreso que esto parece como súper interesante para una política como esa. Escribimos un documento con Javier Ruiz Tagle, entre paréntesis, que sé que le interesa eso, respecto de captura plusvalía en proyectos de infraestructura urbana. Pero eso es recaudación. Yo digo, cómo interviene en la política de transporte, es decir, cómo se incorporaría esto a las metodologías de evaluación.
Yo no lo pensaba tanto, o sea, en este caso quizás Juan Carlos tiene más comentarios de esto, pero yo pensaría más como financiamiento más que como evaluación del proyecto, porque yo creo que gente afectada, claro, a menos que se buscara financiamiento en áreas más con menos recursos, quizás eso se podría incorporar de alguna manera en la evaluación, pero como lo que yo he visto más bien es solamente para financiamiento, no tanto para la evaluación del mismo proyecto. O sea, desde mi óptica, por lo menos, esto, más que hacer que un proyecto no rentable socialmente pase a ser rentable, lo que permite es aumentar la bolsa de recursos para poder acelerar ciertas inversiones, ¿no? O sea, eso no. Pero uno podría, pero es una buena pregunta, pero uno podría hacer ese cálculo, porque es un beneficio que no se calcula hoy día en la evaluación social de proyectos. O sea, uno podría justificar hacer proyectos de transporte en áreas, ¿cachai? En áreas de menos ingresos, si lamentáis un poquito la plusvalía de la vivienda, alguien que tiene pocos ingresos, y genera un crecimiento gigante en el beneficio social. Es que se puede considerar un doble conteo, Angelo, porque parte de esos aumentos de plusvalía pueden provenir justamente de las mejores de ahorro de tiempo para la gente que vive en esa vivienda. Sí, los Entonces, en el fondo, lo que está diciendo esto... ¿Ah? Sí, bueno, sí, habría que hacerlo. Traspaso de plata, ¿no? Cuando lo Como resolver un traspaso de dinero entre una gente y otra, ¿no es un beneficio social y un aumento de ingresos para los empresarios? No, de acuerdo, pero lo que pasa es que Ángel está diciendo que eso, en el fondo, ese aumento de valor en el valor de los terrenos podría considerarse como un beneficio social en per se. Y a mí me parece que probablemente es una respuesta a los menores tiempos de viaje que esos viviendas van a tener y por lo tanto se hacen más caras y es parte de la plusvalía. Es una cosa un poco compleja, yo entiendo que hay gente que, no es mi caso, yo solamente trabajé en este proyecto de captura de plusvalía, cuantificarlas y poder identificar cuáles eran las posibles políticas que uno podía implementar. Pero respecto a la evaluación social de proyectos, a mí me parece que esto no entra tanto, entra más bien en que el Estado tenga más financiamiento, más bolsa para poder hacer más proyectos. Claro, no, yo también lo que dice Juan Carlos de la doble conteo en el fondo de los beneficios está muy, o sea, como que mucha gente dice que no se puede considerar en evaluación por el doble conteo de las mejoras en accesibilidad y mejoras de todo, como de barrio y cosas, y como ingresos del barrio, sí, así como o sea, como cosas en las estaciones de metro, y al final estaría incorporando todo eso en la plusvalía. Entonces como que dicen que el doble conteo como que no lo permite, pero yo creo que es discutible igual. Ok, bueno, vamos a dejar aquí la discusión porque toca todavía la presentación del otro nuevo socio. Y antes de pasar a Matías, vamos a hacer la ceremonia formal de incorporación de Camila, porque ella ya es socia. Por lo tanto, le paso la palabra a Carola para que le haga entrega del diploma. Bueno, Ricardo, ¿me puedes dar acceso a compartir mi pantalla un minuto? Después me lo quitas. Sí, pues todos tienen acceso. ¿Sí? Sí. Fantástico. Entonces, yo voy a pasar a compartir mi pantalla y mediante este acto te voy a hacer una entrega de este diploma que esperamos, que todavía no claudicamos en pensar que lo podamos hacer de manera presencial en algún momento. Sin duda no va a ser este 2020, para que se dé, ¿cómo se llama? Se cierre tu proceso de incorporación en esta sociedad. Como bienvenida, felicitaciones, muy interesante tu presentación, muy didáctica además, para los que no sabemos tanto de ese tipo de cosas, es interesante escuchar lo que nos presentaste, así que felicitaciones. Esperamos que trabajes mucho para la sociedad en este periodo 2021, al menos que me toca a mí ser la directora. Muchas gracias. Así que bravo. Bravo. Este es un momento histórico, ¿eh?